Hola a todos. Hoy vamos a seguir trabajando la metodología de Lean Canvas y nos vamos a centrar en dos bloques estratégicos y claves de esta metodología. Tiene que ver con el bloque de segmento de clientes y con el bloque de canales. Recordemos que el segmento de clientes tiene que ver con una porción del mercado, es decir, el mercado al que nosotros nos vamos dirigiendo es todo ese grupo de poblaciones, de personas, de componentes y de características o individuales o empresariales, porque puede ser un mercado empresarial, en donde está circunscrito a donde nosotros vamos a dirigir nuestras acciones comerciales. Pero el segmento es ese grupo de consumidores que están identificados por una cantidad de necesidades homogéneas y dentro de ese segmento podremos encontrar otros grupos cada vez más pequeños y a eso los vamos a llamar nichos o subnichos. Para que vayamos entendiendo un poco más el concepto. Supongamos que tenemos una empresa que se dedica al tema de turismo, ¿cierto? Una agencia de viajes, puede ser. Pues el segmento de mercado tiene que ver con todas las personas que viajan, ¿cierto? Perdón, el mercado tiene que ver con todas las personas que viajan. El segmento tiene que ver con aquellas personas que no solo les gusta viajar, sino que viajan en avión. Y un nicho son aquellas personas que les gusta viajar, que viajan en avión, pero que les gusta viajar en primera clase. Entonces miren que si yo tengo una propuesta de valor de alto valor, que es para personas que les gusta la exclusividad, que les gusta una cantidad de elementos que tienen que ver con privilegios, pues ahí voy a tener un nicho perfectamente identificado con el cual quisiéramos trabajar. Cuando estamos componiendo o trabajando en ese bloque de segmento de clientes, básicamente nos tenemos que responder tres preguntas. Y es, ¿quiénes son? ¿Qué sienten y qué les mueve? ¿Quiénes son? ¿Qué sienten y qué les mueve? Y entonces para eso tenemos que empezar a recurrir a algunos elementos que nos permitan desarrollar ese proceso de segmentación. Uno son los factores geográficos, es decir, tiene que ver con dónde están ubicadas esas personas o esos posibles clientes, porque también pueden ser institucionales, en qué territorio están ubicados geográficamente, donde se refiere un poco a ese establecimiento espacial, ¿cierto? Aunque hoy con conceptos de globalización, con el uso de plataformas, pues básicamente casi que el mercado es el mundo como tal, pero sí tengo que empezar a nichar o a establecer más bien en qué parte esencial voy a dedicar mi mayor esfuerzo para poder desarrollar toda mi estrategia comercial y de penetración de mercado y de segmento de clientes. Otro factor que puedo tener en cuenta son los factores demográficos que tienen que ver con edad, ingreso, tipo de género, nivel educativo, etcétera. Un tercer componente que me puede ayudar a empezar a determinar esos componentes pues son los factores psicográficos que tienen que ver con el estilo de vida, con esos rasgos de personalidad, con los hobbies, con qué les gusta hacer y finalmente con esos factores de comportamiento, es decir, si son personas que son sensibles a los precios, que tienen una frecuencia de compra tienen, etcétera. Digamos lo que esos cuatro componentes han tenido que ver con los esquemas tradicionales de segmentar el mercado. Pero hoy también se responden a muchos más componentes. Cuando estamos hablando de quiénes son y empezamos a identificar esos componentes, por ejemplo, tenemos que, dentro de ese quiénes son, tenemos que pensar en varias cosas. Primero es qué tan grande es el tamaño, ¿cierto? Qué tan rentable es, qué tanta capacidad adquisitiva tienen las personas que hacen parte de ese segmento de mercado, porque obviamente en mercados cada vez más grandes, pues yo voy a tener que tener unas estrategias de precio y unas estrategias de distribución distinto a que si es un tamaño más pequeño, donde obviamente están incluso dispuestos a pagar más por la exclusividad misma que implica nuestro producto, nuestro servicio. Entonces uno de los elementos que tengo que tener claro es no solo quiénes son, sino dentro de quiénes son, qué tan grande es ese tamaño y qué tan rentable pueda llegar a ser. Otro componente que tengo que mirar dentro del quiénes son esas características y la accesibilidad a ese tipo de clientes. Tiene que ver un poco con los factores demográficos, tiene que ver con temas de edad, con el nivel sociocultural, si yo tengo la posibilidad de penetrar en los canales o en los circuitos en que esas personas se mueven, comparten, tengo que conocer también un poco por el rango de edad que generalmente cuáles son sus actividades para poder generar toda una estrategia comunicacional adecuada para el público de cliente que yo me estoy imaginando o estoy determinando para mi producto o servicio. Y también tengo que entender, aparte de quiénes son, qué sienten.
y encontrar que hay una cantidad de emociones, unas positivas y otras negativas, y también dónde suceden esas emociones, es decir, si son emociones que suceden durante un proceso determinado o son consecuencia de una determinada acción. Entonces, a partir de ahí, pues yo tengo que mirar qué causa la acción, ¿cierto? Y qué consecuencias, y dentro de las positivas está la empatía, la gratitud, el altruismo y una cantidad de emociones que son supremamente importantes, la conciencia, la curiosidad, o desde las negativas, pues frustración, enfado y elemento. Entonces yo también tengo que entender esas personas qué es lo que sienten y qué las lleva a actuar y qué las lleva a consumir o a comprar el producto o servicio que yo estoy tratando de ofrecer, y entender también qué las mueve, es decir, cuáles son sus valores desde la perspectiva axiológica y desde la perspectiva existencial, qué tipo de necesidades tienen, si tienen una necesidad de entendimiento, una necesidad de identidad, de libertad, de afecto, desde el ser y desde el tener, cuáles son esos elementos que lo hacen también moverse para tomar decisiones de compra o de consumo de algún producto o un servicio. Entonces, dentro de la segmentación de mercado no es simplemente decir yo me dedico a trabajar o mi producto es para mujeres de tal rango de edad que viven en tal parte, etcétera, sino que tengo que trabajarlo y profundizarlo un poco más para poder desarrollar elementos claves y elementos importantes que me permitan desarrollar de una manera muy profunda y establecer muy bien quién es ese segmento de cliente, quién es esa persona, ese individuo, ese tipo de empresa a que yo le voy a llegar con mi propuesta de valor, con mi producto, mi servicio, y en la medida en que yo más lo conozco, pues voy a poder también desarrollar mayores acciones mucho más asertivas, mucho más empáticas acerca de ellos para poder convencerlos de que tome finalmente la decisión de compra de mi producto o mi servicio. El otro bloque que veíamos y que es clave e importante tiene que ver con el canal. El canal es la manera en que una vez yo tengo mi producto, mi servicio, pasa por una serie de fases o por una serie de procesos que va a permitir que finalmente el cliente encuentre ese producto o ese servicio para el adquirirlo, para el comprarlo. Es un elemento clave, es un elemento esencial. Yo puedo tener muy identificado mi segmento de cliente, puedo tener una alta propuesta de valor, pero si utilizo el canal inadecuado, es decir, el canal no correcto, pues mi cliente no se va a existir que yo tengo esta propuesta de valor que le está buscando, y por lo tanto pues no va a encontrar mi producto, no va a encontrar mi servicio, no va a saber dónde ubicarme y que existo como tal dentro del mare magnum de las empresas. La competencia hoy es agresiva, hoy hay una gran cantidad de organizaciones que se dedican a una cantidad de cosas, seguramente tú ya has empezado a identificar posibles competidores, entonces una estrategia de diferenciación también puede ser a través de los canales de llegarle a nuestro cliente. Entonces, para entender este proceso de canales, yo tengo que entender de una manera clara cuál es ese proceso en el que se da. Entonces yo puedo tener canales de conocimiento, es decir, los canales a través de los cuales mi cliente se va a comunicar o va a conocer que yo existo en ese tema, entonces tiene que ver con todos esos temas de comunicación. También hay canales de evaluación mediante los cuales el cliente podrá generar procesos de retroalimentación de mi empresa, de contar si está satisfecho o no satisfecho, y no solo tiene que ver con un tema de petición, queja, reclamo y sugerencias, que es digamos lo tradicional, sino también establecer algunos elementos, por ejemplo, de reputación, de evaluación, de comentarios de clientes satisfechos, etcétera. Son estrategias que yo puedo utilizar de canales donde también me puede adquirir, donde puede comprar mi producto o mi servicio, donde a través de qué estrategias, de qué canal, valga la redundancia, puede comprar mi producto y mi servicio, a través de qué canal le voy a entregar yo mi producto o mi servicio, si es en el mismo momento de la compra, en el mismo almacén, o hay una compra, por ejemplo, online, entonces a través de qué, cuál es el proceso para yo mandarle su producto o su servicio y que sea entregado, tiempos, empresas, convenios, etcétera, y todo el tema de postventa, es decir, cómo voy a seguirme yo comunicando para generar estrategias de fidelización que son cada vez más importantes con nuestros clientes, mantener siempre ese contacto abierto. Entonces miren que el tema de canal no solo se limita al concepto de distribución, sino que tiene que ver con comunicación, tiene que ver con procesos de evaluación, tiene que ver con el proceso realmente ya de compra, pero también de entrega o distribución y de ese servicio postventa que yo le pueda brindar para ellos. ¿Qué alternativas de canal? Pues tomar decisiones acerca
de este componente le concierne a muchos elementos. Primero, yo tengo que tener claro, diseñar y seleccionar mi canal de distribución, teniendo en cuenta una cantidad de aspectos sociales y ambientales y mi capacidad de adaptarme al entorno. Es decir, yo puedo entonces, generalmente hoy abrimos páginas web y en una página web cualquier persona nos puede comprar, esté ubicada donde esté en el mundo. Entonces yo tengo que tener claro si yo a esa persona sí le puedo vender o no le puedo vender, porque tenga la manera en que mi producto le llegue o no le llegue. Entonces yo tengo que tener de una manera clara. Si de entrada sé que no puedo cubrir un territorio, pues siempre es bueno dejarlo en las anotaciones o en las condiciones de compra, en la letra pequeña, que hay ciertos segmentos de mercado que no podemos atender, o limitarnos a decir ventas únicamente en tal área geográfica. Si tenemos puntos de venta, si hemos decidido por tener presencia física, pues también determinar dónde va a estar localizado y qué tan grande o tan pequeño van a ser esos puntos de venta. Tratar de estar cercano del cliente, tratar de estar en esos circuitos o en los lugares donde el cliente frecuenta. Entonces también es importante para establecer o tomar la decisión de si voy a tener una localización física y de qué tan grande o cómo va a estar distribuido ese punto de venta. Lo tercero que tengo que tener en cuenta son las herramientas del merchandising, ¿cierto? Es decir, toda esa estrategia de presentación del producto, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a comunicar, qué tipo de piezas. Por ejemplo, si yo no tengo punto de venta directo, sino que tengo mis productos, se están vendiendo en una tienda, en un almacén, en una cadena, tengo una alianza con otro emprendedor que tiene local y él me va a exhibir mis productos, pues yo le tengo que dar a ellos estrategias de merchandising, de información, para que él pueda brindar la suficiente información y pueda comunicar de la existencia de mi producto o mi servicio y así incentivar la compra de mis productos. Todo el tema de logística o distribución física y tener en cuenta hoy por hoy temas de impacto ecológico que son muy importantes a la hora de tomar decisiones de consumo y de manejar todo el tema de la dirección de las relaciones internas del canal de distribución para poder mantener esa comunicación permanente y evitar los conflictos, es decir, tener de manera muy clara y concreta todos los protocolos de servicio y todos los protocolos de establecimiento de desarrollo con nuestros posibles canales. Y uno puede desarrollar una cantidad de canales, decisiones que hay que tomar. Yo voy a tener canales propios o voy a tener canales indirectos. Esa es la primera decisión. Si voy a tener propios o voy a vender a través de terceros. Y una vez tome esa decisión, aunque puedo tener una combinación, pues voy a empezar a establecer, por ejemplo, si son canales propios, cuáles son los canales convencionales y qué tipo de canales informales puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que no vamos a tener tienda, pero voy a tener venta propia, entonces quiere decir que voy a tener una online web propia, ¿cierto? Voy a tener mi propio sitio web con carrito de compras, entonces ese es mi canal convencional, pero también podría desarrollar una fuerza de ventas, tener representantes, tener agentes que ofrezcan mis productos y mis servicios, por lo cual yo tengo que tener unos buenos convenios y unos buenos contratos, sobre todo muy claros en el tema de comisiones, por ejemplo, y hasta dónde llega la posibilidad de representarme o de agenciar mi producto. Y si voy a tener, por ejemplo, establecimiento de convenios o alianzas con asociaciones locales, con organizaciones no gubernamentales, con otras entidades, cuáles son esos conductos. Y si voy a tener tienda propia, pues finalmente también tener en cuenta cuáles son las características de mi local, en dónde me voy a ubicar y un poco los elementos que hablábamos anteriormente. Otra decisión puede ser, no, definitivamente no tengo los recursos para invertir ni en una página web con carrito de compras propia, ni voy a tener tienda particular, sino que voy a vender a través de terceros. Entonces, ese tercero tiene tienda, entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo toda mi estrategia para que siempre tenga stock y producto e inventario mío en su local? ¿Cómo voy a desarrollar para que a través de su página web pueda vender, le llega a él el pedido y él me lo hace a mí, o si le compran a él, a mí me va a llegar un correo electrónico o algo, tener establecido claramente esos elementos, o canales indirectos, si tienen tienda, entonces tener todos esos elementos de las cadenas del stock, como les mencionaba anteriormente, y también manejar las relaciones con esos pequeños comercios especialistas. Esto es lo que tiene que ver entonces con segmento de clientes y canales, que son de los bloques que hace parte del Lean Canvas.
Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.